Y seguimos en esta edición de Canal Rural Noticias, en noches especiales, esperando el 9 de julio y ver cuál es la reacción que se da. Y estamos ahora conversando con el diputado nacional Ricardo Burjaile. Hola, ¿cómo te va, diputado? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Ahora, vamos a empezar por el principio. Mira, nosotros nos conocimos cuando vos eras vicepresidente de CRA y días pasados vi un comentario tuyo respecto a que te sentías orgulloso de haber sido vicepresidente de CRA porque CRA se retiraba de las mesas de las carnes. ¿Por qué dijiste eso? En realidad porque creo que el proceso que se está siguiendo es inconducente e inconsistente. Y porque CRA no puede ser un espectador de lo que creo que es un error enorme. Mirá, este famoso plan ganadero, tenemos un Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. El plan ganadero lo está instrumentando el Ministerio de la Producción. Este es el primer punto. Todo lo que se está haciendo a través el proyecto que recibimos nosotros es a través del Ministerio de la Producción. Han dado los lineamientos del plan ganadero, que no tiene, es imposible pensar en un desarrollo de la ganadería con exportaciones cerradas. Cuando vos le quitas las expectativas a un negocio, ese negocio se cae. Cuando un agricultor siembra, piensa tener los mejores rindes, piensa tener el mejor precio y piensa que va a tener mercado. Si vos a esa persona le sacás esa expectativa, no va a sembrar. Y acá vos le estás diciendo al ganadero que está yendo a un plan ganadero con las exportaciones cerradas, con un resultado conocido y que solamente tenés que ir a sentir y consentir un error por parte del gobierno. Entonces, no es porque se haya retirado de las mesas de negociación, sino porque no avala políticas equivocadas. Y estar ahí en algún momento, sin margen para discusión en este tema, es avalar. Porque otra cosa que pasó fue el 2008 y donde también tuviste participación como dirigente del campo. ¿Crees que la situación que se está dando es similar a la del 2008? No, no creo que sea igual. La sociedad cambió, hoy la sociedad tiene sus problemas propios. En aquel 2008 vivíamos un momento económico distinto, la sociedad tenía una situación económica distinta, teníamos alrededor del 20% de pobreza, hoy tenemos un 50% de pobreza, hoy tenemos pandemia, hoy tenemos destrucción de empleo. En aquel momento la 125 empezó siendo un conflicto sectorial y terminó siendo un conflicto social por la forma de hacer política del gobierno. Entonces, hoy la desesperación de la gente hace que la necesidad de sobrevivir no piense lo que en el corto, ni siquiera en el corto o mediano plazo, lo que quiere es que el salario le alcance. Entonces se aferra a consignas facilistas como estas de la carne, ¿no? No hay posibilidad de desarrollo de la ganadería, ni siquiera sostenible en el tiempo, de consumo a niveles razonables o a precios razonables, sin fomentar el desarrollo de la ganadería. Entonces yo creo que la sociedad vive su propio problema hoy, el productor tiene una situación de mucho enojo, pero también quiero decir que eh, para el gobierno es mucho más determinante que se enojen los sojeros a que se enojen los ganaderos. Al gobierno le afecta mucho más un paro de soja que un paro ganadero. Un paro ganadero muchas veces te termina volviendo en contra, porque la gente te termina diciendo no podés desabastecerme. Entonces creo que en esto nosotros todos tenemos que saber exactamente y dimensionar la modalidad, la intensidad y la forma de protesta. ¿Crees que no se pueden repetir los errores que el propio sector, en función de su defensa, fue de alguna manera eh, profundizando las políticas anticampo del gobierno en la etapa anterior, ¿no? Y por supuesto, yo creo que tenemos que aprender, siempre tenemos que aprender de los errores, porque si no aprendiste de los errores vas a volver a cometerlos, que es lo que está haciendo este gobierno. Vuelve a cometer los mismos errores. La dirigencia agropecuaria hoy, sin decir que no participo, más allá de que tenga amigos en la dirigencia agropecuaria, que respeto muchísimo y que le tengo respeto personal y dirigencial. Creo que la dirigencia agropecuaria debe aprender e interpretar a la sociedad.
Entonces hay que tener mucho cuidado por el momento que se vive. ¿Tenés miedo que esto se transforme en un acto político partidario? Creo que sería un error, ¿no? Creo que eso sería un enorme error. Este acto lo están convocando los productores agropecuarios, autoconvocados fundamentalmente, el productor solo que reenvía los mensajes. Y quieras o no, los que estamos en política, más allá que seamos productores agropecuarios, yo soy productor agropecuario y adhiero a todos y cada una de las consignas que se levantan ahí. Pero no iría para no teñir la marcha o esa protesta de cuestiones políticas. Yo no voy a ir por eso, pero avalo todas y cada una de las consignas que se levantan, porque lo primero que se hace es quitarle legitimidad a un reclamo del sector agropecuario diciendo que hay intereses políticos atrás. No hay intereses políticos. Hay intereses productivos, comerciales, sectoriales, y cualquiera de nosotros que esté, una foto empieza a decir esto es de la oposición, y esto no es de la oposición. La oposición tiene que pensar realmente cómo va a actuar ante esto, y respetar lo que es la explosión que va a ser San Nicolás, creo yo, pero legítima de los productores. No hay que meter la política en esto, la política partidaria, sí creo que los demás tienen que estar, pero yo por esa razón no voy a ir a San Nicolás, porque sería desvirtuar con mi sola presencia lo que es un legítimo reclamo, aunque adhiero 100% a lo que dice el sector. Vos fuiste el primer ministro de Agroindustria en ese momento de Macri y te tocó la mejor, de alguna manera. La eliminación de los derechos de exportación, la apertura de exportaciones, todo aquello que venía haciéndose mal, lo corrigieron muy rápidamente. Después te fuiste, o te fueron, ese es un tema que otro día hablamos. Ahora, ¿por qué en ese momento no se planteó hacer un plan ganadero o no se pudo? Porque no había, en ese momento lo que nosotros hicimos como primer medida era sacar una línea de crédito. Había una situación fiscal muy difícil, una situación que veníamos de un déficit fiscal de casi 4 puntos en ese momento, y cualquier plan ganadero tiene que tener incentivos impositivos. Esa es la razón. Nosotros entendíamos el que con créditos a tasas razonables, como era el plan bicentenario, creo que sacamos tasa del 9% anual, con apertura de mercado, era el sector el que se iba a desarrollar y el que podía, a partir del desarrollo, generar una oportunidad propicia para la inversión. Los planes ganaderos lo hacemos en el campo, con nuestros recursos. De nada sirve pensar en tener planes ganaderos con mercados cerrados, o de nada sirve restringir de algún tipo, de alguna manera, el consumo, o ponerle trabas a la carne y pensar en un plan ganadero. Nosotros en ese momento, yo lo que te digo, teníamos una limitante fiscal enorme, no teníamos posibilidades más allá de algo de crédito, y nos centramos en la apertura de exportaciones, que de hecho, cuando asumimos, las exportaciones eran 199.000 toneladas. El año pasado fueron de 900.000 toneladas. Es decir, y al sector ganadero se le fue dando un empuje. Y el sector ganadero empezó a hacer los planes que haces adentro del campo. Empezás a hacer infraestructura, empezás a hacer sanidad, empezás a hacer un mejor manejo, pasturas. Todas esas cosas se van. Mientras tanto tenés que ir ordenando. Fuimos tratando de simplificar la burocracia, que falta mucho. Es muy difícil eliminar la burocracia en el Estado. Creo que es uno de los puntos más álgidos. Las provincias son una de las causantes de muchas de estas cuestiones, que no se vienen a eliminar trabas. Entonces, para nosotros el plan ganadero era, en ese momento, por esa oportunidad, destrabar exportaciones, abrir mercados, dar previsibilidad, y a los que puedan tener líneas de crédito. Ya hace bastante que estás en el Congreso. ¿Por qué crees que el Congreso no se ocupa de los problemas del campo? Porque al campo se lo toma solamente, cuando se ocupa del campo es para sacarle recursos. Sencillamente, porque lo ve como una caja. Anoche tuvimos dictamen, fíjate vos, para la ganadería ovina, 850 millones, y cosa que vamos a acompañar, más allá de
discrepancias que tenemos en cuanto a la ley, en cuanto a la participación, en cuanto a la forma de ajuste de los fondos y a la falta de participación de los productores. Entonces, me parece que es una buena medida del Congreso. Pero, sin embargo, se ocupa para ponerle retenciones al campo. Ahora, cuando decimos el Congreso, tenemos que decir quién vota esas leyes. Y el Congreso es lo que integra la sociedad. La sociedad pone los diputados. Entonces, yo nunca voté, ni voy a votar de aquí en más, esta es mi posición filosófica, ningún aumento de impuestos, no solamente para el sector agropecuario, sino para ningún sector de la sociedad, porque creo que la presión impositiva en la Argentina es insostenible. Estamos a 3 puntos de los países de la OCDE, vos conocés perfectamente cómo se vive en países desarrollados, estamos en algunos casos 10 puntos por arriba de los países de América Latina, y hay países como Paraguay, Uruguay, Brasil mismo, que se están desarrollando a costa de las malas políticas que tiene la Argentina. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿por qué el Congreso no se ocupa? Porque quien gobierna últimamente es el Frente de Todos en sus distintas denominaciones, y lo único que lo ve al campo es como una caja de recursos fiscales. Ahora, no se le ocurre, todavía tenemos una ley de emergencia agropecuaria con 500 millones de pesos del año 2009, digamos, ¿no? No sirve ni siquiera para una emergencia hortícola. Entonces, es muy difícil porque nosotros planteamos la ley de Warrants, que tiene, por supuesto, consensos y disensos, planteamos una ley de estímulo para el uso de fertilizantes y fitosanitarios, planteamos buenas prácticas agrícolas, nada de eso podemos conseguir en el Congreso porque hay una visión anacrónica por parte del oficialismo y porque al campo lo ve solamente como una caja de recursos y cree que con eso, con dejarte exportar soja, porque ellos consideran que el campo es solo soja o solo maíz, creen que con eso está. Entonces, nosotros nos ocupamos de presentar proyectos, pero obviamente en la Comisión de Agricultura no tienen cabida muchos de los proyectos y en la visión del recinto mucho menos. La última, ¿crees que después del 9 de julio va a cambiar algo? Yo tengo la impresión que los gobernadores, algunos lo dicen por lo bajo, otros lo firman, y otros se lo dirán por línea al presidente, no están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, fundamentalmente en materia cárnica, ¿no? A Santa Fe la afecta mucho como una de las principales provincias con plantas frigoríficas, afecta al desarrollo ganadero en toda la Argentina, afecta a las zonas de cría. Yo creo que el gobierno va a llegar al 31 de agosto con esta medida. Lo que ha hecho ahora es incluso cerrar el propio cupo que había dado, lo está trabando, entonces están pasando cosas ilógicas como tener que bajar containers. Yo creo que el gobierno, si me preguntás, que no adhiero por supuesto, lo que va a hacer es va a empezar a instrumentar más rápida la salida, pero el daño está hecho, porque el daño hasta el 31 de agosto va a ser bravo, la restricción de cortes hasta el 31 de diciembre es una medida electoralista. Cuando digo electoralista es que es populista, sin fundamento para seguir para adelante. Entonces, creo que el gobierno va a tener una mirada y la va a agilizar, pero de ninguna manera va a cambiar porque su propia concepción filosófica lo indica. Ricardo, te mando un abrazo y seguimos hablando.